Hola, buenas tardes. Soy Alejandra Ferrer, la presidenta del Consell de Formentera. Hoy, en estos momentos tan excepcionales y complicados para todos, donde ayer se decretó a las 9 de la noche las medidas del estado de alarma, quiero dirigirme a ustedes para que conozcan de primera mano las medidas que estamos tomando. Son momentos muy difíciles en las que Formentera lleva una semana trabajando en las diferentes medidas, aquellas para las que somos competentes y las que están en nuestra mano. Se inició por suspender y posponer las diferentes actividades y eventos deportivos y culturales. También por cerrar los clubs de jubilados y el centro de día para proteger a los más vulnerables, nuestros mayores. Posteriormente hemos estado trabajando en diferentes medidas con el Govern Balear y también con el Gobierno del Estado, porque somos muy conscientes de la preocupación de la ciudadanía en cuanto a las llegadas al puerto de Formentera. Estamos trabajando para que las llegadas a ese puerto, después de haber conseguido la restricción de las frecuencias, sea la mínima posible y que asegure, por una parte, la llegada de mercancías y, por otra parte, que puedan llegar todas aquellas personas que realicen viajes imprescindibles, como puede ser la vuelta a casa, viajes de trabajo, como los sanitarios que trabajan en el hospital de Formentera, o, por supuesto, garantizar las mercancías para el abastecimiento de la isla. Por otro lado, estamos trabajando también para que en el puerto y en los aeropuertos se realicen los controles necesarios para que los movimientos de viajeros que se realizan sean exclusivamente aquellos que permite el decreto de medidas de alarma. En estas últimas semanas en las que se han establecido todas estas medidas y se ha trabajado conjuntamente con todo el equipo de gobierno, también se ha trabajado en un registro específico en el número de teléfono del Consell habilitado para que aquellas personas que han venido en los últimos días puedan darse de alta y registrarse, y que nosotros podamos hacer un seguimiento de que realmente se encuentran en aislamiento y que cumplen con aquello que ahora mismo establece ya obligatoriamente el decreto de medidas de alarma. Me gustaría agradecer a todas esas personas que han colaborado, a los comerciantes que han cerrado, a los comerciantes que mantienen abierto porque tienen comercios que son servicios mínimos, por supuesto al personal sanitario que se está dejando la piel y que está trabajando muchísimas más horas de las que debe. En este sentido, decir que Formentera siempre ha demostrado la capacidad de salir adelante, la capacidad de trabajar unidos, y que la responsabilidad individual y hacerlo de manera colectiva nos ayudará a salir de esta situación en breve.